la expansión de la iglesia. Hermanos, en los versículos anteriores, en el capítulo 7 y los versículos anteriores, que será el 57, 58, 59 y el 60, ahí culmina la vida de un hombre ejemplar para la iglesia también, que era, ¿cómo se llamaba este hombre? Esteban. ¿Cuál era su función en la iglesia de Esteban? Diácono. Amén, servía a las mesas. Y después el Señor lo empezó a usar para que predicara la palabra y para que él expusiera, como fue uno de los que empezaron a defender la fe. Ahora en la actualidad, cuando tú puedes explicar tu fe a una persona o a alguien más, tiene un nombre que le han puesto, se llama apologética. Y esto es lo que hizo Esteban. Apologética se oye bonito, pero la mayoría de nosotros somos apologistas, hermanos. Cuando le compartimos el evangelio a otra persona, nos convertimos en apologistas. Cuando le mostramos con la Biblia lo que el Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas y lo que quiere hacer en la vida de esa persona, cuando nosotros hacemos eso, nos convertimos en un apologista. Y se oye bonito, ¿verdad? Amén. Yo cuando lo escuché también dije, qué bonito se oye apologista. Y todos nosotros somos apologistas, hermano. Hay personas que se gradúan en esto, licenciado en apologista. Aquí todos somos apologistas, hermano. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar de lleno, hermanos, a lo que es el capítulo 8 y vamos al versículo 1. Dice así, dice, y Saulo consentía su muerte, hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Hermanos, fíjense cómo empieza el capítulo 8. Hermanos, ¿cuál fue la orden dada por nuestro Señor Jesucristo? Específicamente a los que habían recibido el Espíritu Santo. A los que vieron, a los que lo vieron cuando el Señor Jesucristo ascendía al cielo. De ir a predicar. ¿A dónde? A todo el mundo. Primero era Jerusalén, después era Samaria y después hasta lo último de la tierra. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Cuando hermanos, la iglesia se planta en Jerusalén y los apóstoles están ahí y empiezan a predicar a todos ahí en Jerusalén. Hermanos, en los capítulos anteriores de Hechos que estudiamos vimos cómo el Señor apoyaba, cómo la gente se convertía, cómo la gente escuchaba el mensaje de Pedro y se convertían 3,000, 5,000 en un mensaje. Y la palabra de Dios dice que el Señor añadía a los que habían de ser salvos, pero por muchos. Pero la cosa era que ellos no iban a predicar. Cuando viene la persecución a la iglesia, eso fue lo que movió a la iglesia a que saliera a predicar. Y hacia el primer lugar que fueron esparcidos o tenían que huir, fueron a Samaria, cumpliendo así lo que el Señor Jesucristo les había mandado. Vayan, predican en Jerusalén, en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Ahora, notan, hermanos, que en el final del versículo 1 dice, salvo los apóstoles. Los apóstoles no se movieron de Jerusalén. Hermanos, los eruditos, los que estudian la Biblia, dicen que en esa época, dice, también a los apóstoles, las autoridades religiosas de esa época les tenían un respeto y hasta como un tipo de temor a los apóstoles. Hermanos, acordémonos que con Jesús, las autoridades le temían a Jesús por todas las multitudes que lo seguían y pretendían arrestarlo y lo pretendían arrestar, pero no podían porque temían al pueblo. Hasta que conspiraron con él y por eso fue que lo enjuiciaron a Jesucristo en la noche. No hay cortes abiertas en la noche ni en esa época, pero a él en la noche lo juzgaron y al siguiente día lo crucificaron. Por miedo que tenían de que el pueblo entrara en razón y vieran que estaban crucificando al Hijo de Dios, al que les daba de comer, al que sanaba a los enfermos, al que los libertaba de las opresiones demoníacas. Lo mismo pasaba con los apóstoles, por eso fue que los apóstoles no huyeron. Las autoridades respetaban a los apóstoles. Y por eso fue que dice, salvo los apóstoles, ellos seguían ahí en Jerusalén. El versículo 2, hermanos. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia. Hermanos, yo creo que los hermanos que dice que aquí que llevaron a enterrar a Esteban,
ellos no lloraban porque Esteban había partido. Ellos pienso que lloraban parte de la impotencia de ver cómo lo mataron. Parte es del cariño, hermanos, que se tiene hacia los hermanos. El cariño que nosotros tenemos mutuamente, hermanos. Pienso que si alguien de nosotros llega a faltar, creo que la mayoría lloraríamos, hermano. ¿Qué no? Amén. Nos queda el consuelo de que lo vamos a ver cuando estemos en el cielo, pero ciertamente, o sea, a un hermano que se muere, que llega a faltar, pues, quiero o no, el dolor está ahí. Y por eso fue que estos hermanos lloraban, dice, con gran llanto, y fueron a enterrar a este mártir de la iglesia, uno de los primeros mártires, Esteban. Dice, y Saulo asolaba la iglesia. Este Saulo es Pablo, hermanos. Después lo vamos a ver. Aquí solo lo menciona muy levemente. Dice, Saulo asolaba la iglesia entrando, ¿qué dice? Casa por casa. Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿A cuántos nos han arrastrado por ser cristianos, hermano? A nadie. Y en esa época, hermanos, ser cristiano era un delito federal. Te perseguía el Estado, hermano. Como ahorita llegar a la policía y a ver todos los que se dicen cristianos para la cárcel y nos entraran con violencia, hermanos. De verdad que es algo tremendo lo que pasaba en la iglesia, pero ¿qué era lo que mantenía a estos hombres fieles a Cristo? La fe, exactamente, la fe en Cristo Jesús. Dice, esta es la fe que vence al mundo, la fe en Cristo Jesús. Porque el mundo puede tener mucha fe. Si tú le preguntas a una persona, ¿tienes fe? Sí tiene fe, todos tienen fe. En diferentes cosas tienen fe. Algunos, fíjense, cuando venían cruzando la frontera, muchos tenían fe. Yo tengo fe que voy a llegar. ¿Pero fe en quién? No, yo nomás tengo fe. Por eso, ¿pero en quién? Todas esas fees no sirven. La palabra de Dios dice que la única fe que vence al mundo es la fe en Cristo Jesús, hermano. Y esta fe es la que estos hombres tenían. Por eso no les importaba morir. Por eso no les importaba estar presos en la cárcel. A lo más de algunos de aquí, a lo mejor su familia lo despreció por ser cristiano, pero hasta ahí. Hermanos, pero estos hermanos verdaderamente pusieron el ejemplo de cómo se tiene que ser un cristiano. Después de que terminemos el libro de Hechos, hermanos, vamos a ver el cristianismo desde otra perspectiva, hermano. Hermanos, el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. Este Felipe, hermanos, no es el apóstol. Este Felipe fue uno de los 7 diáconos que fueron elegidos junto con Esteban. Hermanos, cuando Felipe también tiene que huir por la persecución, dice que donde quiera que iba empezaba a predicar. Y lo primero va hacia donde el Señor Jesucristo los había mandado, y era a Samaria. Cumpliendo así, obedeciendo obedeciendo ahora, se podía decir por la fuerza, lo que el Señor Jesucristo les había mandado, y que es ir a Jerusalén y después a Samaria inmediatamente. Versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dice, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aleluya. Hermanos, ¿se acuerdan lo que dijo el hermano que predicó el domingo? A mí se me quedó mucho algo, y es cierto lo que él dijo, hermanos, y lo voy a recalcar. El hermano dijo esto, dice, cualquiera puede alegar, dice, con respecto a la palabra. Si vamos a ver de todas las religiones del mundo, ¿qué es lo que dicen todas las religiones del mundo? Yo tengo la verdad, todas dicen eso. Ahora, pero el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es palabrería, sino poder de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ciertamente a lo mejor, vamos a hablar de nosotros, no seremos los más eruditos estudiados, pero el Espíritu de Dios está aquí. Los enfermos han sanado, muertos resucitados. El de la puerta estaba muerto y el Señor lo volvió a la vida. Para si les quedaba una duda, ahí está uno que el Señor lo resucitó. Y otros hombres que han resucitado, mis amados, los enfermos de cáncer sanados, tumores sanados. ¿Por qué? El poder de Dios, hermano. Y era lo que el pastor que estaba predicando el domingo decía. Dice, cualquiera te puede alegar, dice,
Pero lo que no pueden comparar es el poder de Dios. El poder de Dios, ese poder que fue delegado a los apóstoles, a los diáconos de ese entonces como Felipe, ese poder también es delegado a usted, mi amado hermano. Cuando usted decide entregar su vida a Cristo y cuando usted decide ser obediente como lo fueron los apóstoles y como lo fue Felipe. Mis amados hermanos, vamos a seguir.